Hola, muy buenas. Comenzamos hoy un nuevo programa que se llama Ventana a la Historia. Esperamos todas las semanas estar con vosotros y poner de relieve pues, temas tan interesantes y entrar con objetividad y rigor en diversos temas de la historia universal, nacional y local. Bien, con esta cadena nos une una larga y estrecha relación desde el año 2005 y nos hemos comprometido con ella en traerles a personas de calidad y relieve, que hablen de instituciones y de historias de bastante enjundia. Y hoy tenemos con nosotros al presidente de la Real y Benemérita Institución de Caballeros Hospitalarios San Juan Bautista, Francisco José Zúñigo Varela. Muy buenas tardes, Cuco. Buenas tardes, Paco. Bueno, yo comenzando este programa y siendo nuestro primer programa, pues sobre esta institución tan conocida aquí en Cádiz, queríamos preguntarte para que todos nos conozcan lo que es esta institución, ¿qué son los Caballeros Hospitalarios San Juan Bautista? Pues mira, ante todo, lo primero es daros las gracias porque este programa, que tiene un título tan atractivo, Ventana a la Historia, ¿verdad?, porque va a ser así, es decir, uno se asoma a la ventana, ve un paisaje, una luz del día y al cabo del tiempo se vuelve a asomar y es otra vez otro distinto, ¿verdad? Bueno, pues esa ventana a la historia, yo te agradezco muchísimo, os agradezco muchísimo que haya empezado por nuestra institución, a la que lógicamente yo le tengo la palabra sería una devoción especial, ¿eh? Es más que cariño, es mucho más, ¿no? Bueno, pues la historia nuestra, hombre, yo no sé, tampoco tenemos mucho tiempo, ni es cuestión ahora de dar un repaso a fondo y tal, pero no tiene explicación si uno no se retrocede hasta la Edad Media. En la llamada a la cristiandad, todo el mundo conocido, estamos hablando hace 1000 años aproximadamente, la recuperación de los santos lugares, el sitio donde vivió, murió y resucitó y subió al cielo Jesucristo, pues la recuperación de aquellos lugares fue una especie de descarga eléctrica, de ilusión en toda la cristiandad, ¿no? Entonces se movilizaron muchísimas cosas. Las cruzadas. Se movilizaron, efectivamente, se movilizó la entera sociedad. No, como muchos creen, solo los nobles, todos. La iglesia, ¿cómo se llama?, personas sin prácticamente un nivel cultural, de todas las clases sociales, y hubo un movimiento para poner en valor los santos lugares y permitir la llegada de las peregrinaciones que se mantienen 1000 años después, de las peregrinaciones a la Tierra Santa, que allí empieza la cosa. Es decir, allí, Cádiz, que está tan vinculada a Italia, ¿verdad?, a toda la Italia actual, pues unos mercaderes de las inmediaciones de lo que hoy es Nápoles, de Amalfi, bueno, pues establecieron una especie de hospedería para pobres, enfermos y tal. Estamos hablando del año 1088, es decir, hace prácticamente 1000 años, ¿no? Ese fue el verdadero comienzo, ¿no? Luego, siguiendo ya reglas de la Iglesia Católica y haciendo votos de pobreza, obediencia, castidad, se ponen en marcha, con la regla de San Benito, se ponen en marcha verdaderos movimientos en el seno de la Iglesia y surgen las tres grandes órdenes. Las tres grandes órdenes, militares. Órdenes que tienen el doble carácter de militar y religioso. Y esas tres grandes órdenes, que han conservado un nombre a lo largo de estos casi 900 años, pues son la Orden de San Juan, hoy conocida como Orden de Malta, los hospitalarios, la famosa Orden del Temple, o del Templo de Salomón, los templarios, extinguida. Yo la percepción que tengo es como consecuencia de la rapiña, ¿verdad?, del rey Felipe el Hermoso de Francia, que tenía tales deudas con la Orden del Temple que la corona de Francia no tenía ni dinero para pagar los intereses de la deuda. Entonces puso en marcha una operación para arruinar el temple, efectivamente, para arruinar el temple. Y luego la tercera gran orden, que sigue también como Malta en marcha, y que es la gran desconocida, es la Orden del Santo Sepulcro. Es decir, hospitalario, templario y sepulcrista se repartieron las tres grandes responsabilidades respecto a Tierra Santa. Y eran, los hospitalarios se dedicaban a acoger a enfermos y a sanos en
en Tierra Santa y en el camino a Tierra Santa, en fortificaciones, castillos, fortalezas, torres, tal. Los sepulcristas se dedicaban y siguen dedicándose a mantener abierto al culto de la mejor manera posible todos los santos lugares. Y los templarios se dedicaban a defender a los que iban y volvían y a los que estaban en los caminos. Eran, digamos, los más guerreros de todo, hasta tal punto que fueron casi los inventores, descubrieron una raza de caballo, pusieron en marcha, capaz de llevar 2 jinetes. Entonces los templarios luchaban, esto se llama, uno se adiestraba para luchar con la mano derecha y el otro con la mano izquierda. Entonces aquello era imbatible, o sea, aquella máquina de guerra, con la armadura del caballo, la armadura de los caballeros, uno con la espada por la derecha y otro con la espada por la izquierda, aquello es una cosa tremenda. Y ahí, en los hospitalarios, ahí es donde tenemos nosotros nuestro verdadero origen, aunque no somos eso. Es la diferencia, porque luego la orden hospitalaria de San Juan de Jerusalén, su título es luego de Rodas y luego de Chipre Malta. Y de Malta. Efectivamente. Chipre y Malta. Y será, creo recordar, hicimos un estudio, un trabajo, un libro que se publicó en el 2010, que hay una separación después de la toma de Malta, claro, por Napoleón en 1798. Efectivamente. Es que la orden de San Juan, conocida como San Juan de Jerusalén, el patronazgo era también San Juan Bautista, y tiene una explicación, y es que la primera sede que tuvo en Tierra Santa era la casa de Zacarías e Isabel, padres de San Juan Bautista, claro. Y entonces, bueno, pues de ahí era de San Juan Bautista, porque se establecieron allí en la casa, lo mismo que el Temple, se llama así, porque se establecieron en el templo de Salomón, en el sótano del templo. Bueno, y todo tiene su explicación, ¿no? Y los sepulcristas, porque se establecieron en el Santo Sepulcro. Bueno, pues la Orden de Malta, de acuerdo con la acometida del mundo musulmán, del Islam, pues fue retrocediendo. Y desde Tierra Santa retrocedieron a Chipre, Rodas y finalmente Malta. Pero Malta, porque se la cede nuestro españolísimo emperador Carlos I de España y V de Alemania. Entonces, en vista de que había perdido Malta todo, tenía un tributo que era... el halcón maltés, que se sigue haciendo. Sí. Hombre, ya no, entre otras cosas, los halcones malteses... Vamos, lo que quiero explicar es que el precio que le puso Carlos V a la Orden de Malta por cederles la Orden de Malta era un par de halcones malteses al año. Para la cetrería. Para la cetrería del emperador, ¿no? Y entonces aquello se mantuvo durante muchísimo tiempo y luego se perdió. Pero me ha tocado la satisfacción, yo soy oficial de la Armada, he estado en activo muchísimos años, me ha tocado la satisfacción de ver cómo algunos años un buque de la Armada Española, aprovechando una serie de maniobras, una serie de cosas en el Mediterráneo, pues entraba en Malta y las autoridades de Malta le entregaban para el rey de España un par de halcones, que ya no son halcones malteses, son repoblación de halcones españoles, porque me contaron que fue una epidemia y los halcones malteses desaparecieron. Y entonces me han dicho que se repoblaron con ese fin, con halcones peninsulares. Entonces lo que traen ahora son halcones, aunque se llaman halcones malteses, son halcones peninsulares. Entonces, bueno, pues Malta estuvo en la isla, donde tenían su sede institucional, hasta, efectivamente, como has dicho, la caída en manos de Napoleón Bonaparte. ¿Y qué ocurre en ese momento? Bueno, pues lo que ocurre es una desmoralización tremenda, yo entiendo que está muy justificada, porque la Orden de Malta pierde, es que le quitan todo, se quedan con todo, Napoleón, y se quedan sin sede, sin documentación, sin recursos, y bueno, y además el desprestigio que supuso para Malta, que había buques de Malta habían surcado el Mediterráneo victoriosos, ¿verdad? En muchísima... Me está sonando que en Túnez, ¿verdad? Intervinieron navíos malteses. Y bueno, pues hubo una desmoralización tremenda, ¿no? Y entonces, como consecuencia de la desmoralización, pues empezaron a retroceder en todos los frentes. Y una de las cosas que ocurren es que se pone en marcha
como Malta estaba extendido en el mundo entero, pues la corona británica pone en marcha una operación que consiste en empezar a ver qué posibilidad hay de control de la Orden de Malta a través de la Iglesia anglicana en vez de la Iglesia católica, sí, y de la corona británica, ¿no? Que, como todos sabemos, el rey o reina de Inglaterra es al mismo tiempo el jefe de cabeza de la Iglesia anglicana, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay una operación extraña que consiste en nombrar al zar de Rusia, creo que era Pablo I, que entre otras cosas no era ni católico porque era ortodoxo, nombrar gran maestre, pero no nombrado por el Papa, que es el que tiene que nombrarlo grande maestre. La dignidad magistral la concede el romano pontífice. Que en ese momento es Pío VII. Efectivamente. Bueno. Y entonces, bueno, pues Pablo I de Rusia se autoproclama gran maestre y hay una desbandada y tal. Y en España, pues los sanjuanistas, que es como se llamaban vulgarmente los sanjuanistas, ¿no? Hombre, yo creo que la gente con mucho sentido común me decía, sí, que este es un caballero de la ínclita benemérita, no sé cuánto, orden de San Juan de no sé qué tal, pues este es un sanjuanista, ¿no? Bueno, pues entonces ponen en marcha, creyendo que se va a perder la orden, ponen en marcha no perder el ejercicio de la caridad con los más desfavorecidos. Y entonces en 1860... El reinado de Isabel II. El reinado de Isabel II, efectivamente. Ponen en marcha una cosa que tiene mucho nombre propio del año ese, que se llama Asociación de Bienhechores. Se llamó así inicialmente, Asociación de Bienhechores. Y luego da paso a la institución de Caballero Hospitalario San Juan Bautista. Y así se empieza a funcionar en 1860. Luego los primeros reglamentos, que ya no le llama Asociación de Bienhechores, sino Institución de Caballero Hospitalario San Juan Bautista, porque sigue un poco la filosofía, ¿verdad?, de ayuda a los más necesitados de la Orden de Malta. De hecho, conserva la cruz octogonal que tenemos tú y yo, porque los dos somos de la institución, la cruz octogonal. Las 8 puntas son 8 obras de misericordia, 7 corporales y una espiritual. Y bueno, y entonces, así como Isabel II no les hace ni pajolero caso a los sanjuaninos, que son como se llaman ahora, esta nueva institución, bueno, pues Alfonso XII, sin embargo, sí los apoya. Y la diferencia fundamental entre Malta y entre los sanjuanistas y los sanjuaninos es que Malta es una orden a nivel mundial, forma parte de la estructura de la Iglesia, es una orden militar y religiosa, soberana, con caballeros soberana, con caballeros profesos y tal. Sin embargo, lo que arranca en Madrid en época de Isabel II, pero que despega bajo el impulso de Alfonso XII, que siempre le estaremos profundamente agradecidos, pues sigue un poco esa filosofía. Lo que pasa es que para ingresar lo único que se pide es ser un cristiano dispuesto a seguir la doctrina de la Iglesia Católica, el magisterio de la Iglesia, y como cosa conceptual, pero hacer todo lo máximo posible en beneficio de las personas, seres humanos que lo están pasando mal, ¿no? ¿Y desde cuándo Paco está aquí en Cádiz? ¿Desde qué año? Pues mira, desde los mismos comienzos. Es decir, en 1875, cuando se aprueba por Alfonso XII el primer reglamento, ya había consejos. Consejos delegados. Consejos delegados, es decir, lo mismo en Madrid estaba el Consejo Supremo, que regía toda la institución a nivel mundial. Nació ya con vocación universal. Empezó a desarrollarse en la península ibérica, España y Portugal, y en los países hispanoamericanos. Aprovecho para decir que lo de latinoamericano es una cosa contra natura, ¿verdad? Totalmente. Invento de algún país para quitarle el protagonismo a España. Francia, bueno, pues países, Francia concretamente, efectivamente, Francia concretamente. Latinoamérica no existe, existe Hispanoamérica. Bueno. Y entonces, bueno, pues se establecen en los sitios donde hay suficiente actividad, suficiente número de caballeros y damas hospitalarios, se establecen consejos provinciales. Y el Cádiz es de los más activos porque, bueno, la historia ha hecho que Cádiz sea una ciudad singularísima en los siglos del siglo XIX y principios del XX, singularísima. Me dicen que tenemos que ir un momento, volvemos enseguida, vamos a publicidad y enseguida volvemos.